que nos va a presentar un importante tema. Una de las principales urgencias en otorrinolaringología, como es la epistasis, principalmente en niños. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Saludos, buenos días. Una vez más agradecido por la oportunidad de estar acá. El último miércoles de cada mes ya se está haciendo tradición que tengamos este pequeño espacio, ¿no?, para orientar a la población sobre algunos temas de importancia en mi especialidad, otorrinolaringología. En el día de hoy vamos a tratar el tema de sangrado nasal, conocido como epistasis, sobre todo orientado a la edad pediátrica. ¿De qué trata esta afección? ¿Por qué se produce? ¿Cuáles son los factores que la desencadenan? Y sobre todo, ¿qué deben hacer los padres cuando su niño o niña presente este sangrado nasal, puesto que lo vamos a orientar sobre todo a la edad pediátrica? Ya quedaría para un segundo momento el sangrado nasal en pacientes adultos, pero por el tiempo vamos a trabajar hoy solo pediatría. Entonces, el sangrado nasal o epistasis no es más que la salida de sangre por las narinas, que son los pequeños hoyuelos que tenemos aquí a la entrada de la nariz, o también puede salir por la boca. Una vez que el sangrado salga por atrás, por una zona que se llama covanas, entonces se exterioriza por la boca. ¿De dónde proviene el sangrado? Bueno, proviene de la nariz propiamente dicha, de los senos paranasales o de las regiones anexas. En este caso, entiéndase la nasofaringe, que es la zona que termina atrás después de la nariz. Este sangrado nasal tiene muchas clasificaciones, pero nos vamos a enfocar en la clasificación etiológica, que lo divide en dos grupos. Epistasis enfermedad, así propiamente dicha, y epistasis sintomática. La primera es un sangrado nasal en donde la causa es un daño, una debilidad propia en la mucosa de la nariz, las fosas nasales o los senos paranasales. Por eso es epistasis enfermedad, o sea, como una entidad exclusivamente de la fosa nasal o nariz. Mientras que la clasificación sintomática, como su nombre lo indica, es cuando este sangrado obedece a un síntoma de otra causa, es decir, que el paciente sangra por la nariz, pero no porque el problema esté per se en la nariz o en la fosa nasal, sino que puede ser un problema de coagulación, un problema de hígado. En este caso, un problema sistémico. Exactamente, en donde el sangrado nasal es un síntoma de otra cosa, pero el problema real no está en la nariz. Es decir, este paciente de esta segunda clasificación también pudiera sangrar, por ejemplo, las encías, sangrar la uretra, sangrar el riñón, que las heridas sangren mucho más, sin que el problema realmente sea el sangrado como tal, sino la causa sistémica que lo provoca. Entonces, en cuanto al sangrado llamado epistasis enfermedad, que es cuando la causa está propiamente en la nariz, senos paranasales, fosa nasal o cavidades anexas, este es un sangrado de origen hereditario. Es decir, es la mamá que llega a la consulta porque su niño o niña sangra por la nariz. Si buscamos en los antecedentes de este paciente, vamos a encontrar siempre un familiar que sangra, ya sea la mamá, el papá, el hermano, los abuelos, un tío. Siempre hay alguien en la familia, en el núcleo familiar, que sangra o sangraba en la niñez. O sea, esto es lo primero que hay que pensar. Este tipo de sangrado es benigno. Cuando aparece, casi siempre es de leve cuantía, es decir, el niño sangra poquito, no sangra tanto, y casi siempre se corrige solo. Entonces, ¿cuál es la causa fundamental de este sangrado? Bueno, como acabo de explicar, es un problema per se en la fosa nasal, en donde esta mucosa está debilitada, o sea, genéticamente ya viene más débil de una mucosa nasal normal. Esto hace que ante muchas circunstancias, que ahora la vamos a enumerar, pues se rompan unos pequeños vasos sanguíneos que hay ahí y aparezca el sangrado. Como la nariz es una zona que está muy vascularizada, es decir, que tiene muchos vasos sanguíneos, pues entonces el sangrado se produce de una vez y muchas veces pudiera ser aparatoso, porque si hay un síntoma que alarma a la gente, es la sangre. O sea, usted puede tener un dolor de cabeza 3 meses y se queda en su casa. Desde que sale una gotica de sangre por la nariz o por la boca. A correr. A correr. A correr, fanáticos. Entonces, ya establecimos que hay un carácter hereditario en este tipo de sangrado, que siempre alguien en la familia sangraba, que es un sangrado benigno, que es leve en cuanto a la cantidad de sangre que sale por la nariz y o por la boca, casi siempre se corrige solo. Ahora, ¿cuándo va a aparecer este sangrado en el niño o niña que cumpla las características que ya dijimos?
Bueno, durante el ejercicio, o sea, el ejercicio o la actividad física que haga que aumenta la presión arterial de forma fisiológica va a producir que esos vasitos se rompan, porque ya dijimos que esa mucosa es más débil de lo normal y entonces aparece el sangrado. Cualquier proceso gripal, resfriado común, sinusitis, alergia, igual van a provocar que esos vasitos se rompan y el paciente entonces aparezca el sangrado. ¿Cómo pasa, por ejemplo, o sea, cómo se explica que por una sinusitis o por una inflamación de la nariz se rompe un vaso? O sea, regularmente los vasos se rompen por trauma en otra parte del cuerpo. ¿Por qué pasan en la nariz por infecciones? En este caso estamos partiendo del hecho de que la mucosa es débil. Genéticamente, esta mucosa nasal de estas personas tiene una debilidad. Por lo tanto, cualquier inflamación que en una persona común no debería romper un vaso sanguíneo, aquí la va a romper. A esto también se le suma que durante el proceso de sinusitis y o resfriado o gripe, el paciente va a estornudar. Al aumentar la presión intranasal, también se va a romper el vaso sanguíneo. O sea, estas son las razones por las que en estos casos, durante estos procesos, el niño casi siempre va a sangrar. Es decir, hablamos de ejercicio y hablamos ahora explicando ya del tema de los procesos nasales propiamente dicho. Okay. Sinusitis, rinitis, alergias y demás. Los niños que se introducen el dedo en la nariz. Normalmente esto no debe provocar sangrado, pero partiendo del hecho nuevamente de que estos casos la mucosa nasal está débil, este niño entonces va a presentar sangrado. Esto es lo que se conoce como dactilomanía. Y lo orientamos a los padres siempre que traten de que sus niños pues no se estén metiendo el dedo en la nariz. La exposición al calor, al sol y o al frío. Muchas veces cuando estos niños salen de un ambiente a temperatura ambiente a un ambiente que está muy caliente, o sea, salen por la puerta y hay un sol tremendo, puede producirse el sangrado. Están en un vehículo, se bajan del vehículo con aire, se bajan del vehículo, hay mucho sol afuera, se produce el sangrado. O si por el contrario están en una zona que hay mucho frío, por ejemplo, aire acondicionado de noche muy fuerte, esto reseca la mucosa y una vez más se rompen los vasitos y aparece el sangrado. O sea que aquí tanto el frío como el calor... Como si fueran unos niños de cristal, entonces. Así mismo es. Lo bueno es que este tipo de sangrado, como dijimos, es benigno, ya que son sangrados leves, o sea, es poco lo que el niño sangra, y casi siempre solitos ellos van a parar. Claro, en lo que para el padre ya está alarmado y se arma el corre-corre. Otra forma donde puede aparecer el sangrado es cuando el niño está jugando. El niño está jugando, por lo mismo que decíamos al inicio, de que puede aumentar de forma fisiológica la presión arterial y eso hace que el vaso de la fosa nasal se rompa. Es decir, hay una debilidad heredada de la mucosa de la fosa nasal que ante cualquier situación, que incluso son situaciones comunes, leves, benignas, esta mucosa se rompe y entonces aparece el sangrado nasal a forma de epístasis. ¿Qué hacer? Es la pregunta del millón cuando el niño o niña empieza a sangrar. Bueno, lo primero es mantener la calma. O sea, hay que tratar de no alarmarse, mantener la calma. Hay que garantizar la posición adecuada de la cabeza. Y ojo acá, la cabeza del paciente que tiene epístasis se debe echar hacia adelante y hacia abajo. O sea, que no es como hacían antes, que yo veía allá en mi pueblo, que la gente empezaba a sangrar, le ponían una moneda en la frente y le levantaban la cabeza y lo dejaban un buen rato ahí. Correcto, hasta que se le acuerde, hasta que la mamá se acuerde. Eso es erróneo. Porque cuando el niño echa la cabeza hacia atrás, digo niño porque estamos hablando de pediatría, pero aplica también para los adultos. Puede ser adulto también. Cuando el niño echa la cabeza hacia atrás, no es que deja de sangrar, es que la sangre está corriendo para atrás y él se le está tragando, le está deglutiendo. Ya no está sangrando porque no lo vemos. No, está sangrando lo que se le está tragando. Y eso puede tener otros tipos de alteraciones después. Trastornos gastrointestinales. Luego viene el vómito de sangre. Que ahí sí la gente empieza a correr. Está vomitando sangre, Dios mío. Correcto. Entonces, es hacia adelante y hacia abajo. Que la sangre caiga al piso o a una toalla o a un recipiente. Que la sangre caiga al piso o a una toalla o a un recipiente y que la veamos, porque también es importante cuantificar cuánto el niño sangró, porque el médico le va a preguntar qué cantidad sangró para tomar conductas de acuerdo a la pérdida hemática, aunque casi siempre son sangrados leves. Entonces, para adelante hacia abajo, que la sangre caiga. Luego, tenemos que hacer pinza digital. ¿Cómo es esto? Con el dedo pulgar e índice, presionamos la punta de la nariz y apretamos duro
durante por lo menos 10 minutos. ¿Por qué 10 minutos? Porque ese es el tiempo en el que se establece la coagulación primaria. O sea, en ese tiempo se va a formar un coagulito de sangre ahí que va a sellar la herida. Si apretamos y soltamos, y que para ver si ya se quitó, lo que estamos favoreciendo es que cada vez que soltamos, vuelve y abre la herida y entonces el sangrado se perpetúa. Sucede lo mismo que una herida en la piel, por Exactamente. ejemplo. Que tú tienes una herida en la piel, agarra, te suelta a ver si salió, entonces cada vez que suelta, el coagulito que se está formando se va. Eso mismo pasa en la nariz, el mismo mecanismo. Correcto, entonces cabeza hacia adelante y hacia abajo, pinza digital por 10 minutos. Durante ese tiempo, si existe la posibilidad, se le puede echar al niño en la cara agua fría, incluso con trozos de hielo, mientras más fría mejor, o ponerle pañitos fríos en las mejillas y en la punta de acá de la parte superior de la nariz. Porque el frío en este caso provoca que el vaso sanguíneo se contraiga y favorece pues que cese el sangrado, claro, que pare el sangrado. Cuidando siempre los ojos, para que los ojos están cerca de la nariz y no dejarlo mucho tiempo expuesto al frío, porque entonces podría causar algún problema posterior. Correcto. Entonces, si al hacer eso el sangrado nasal para, bueno, perfecto, nítido. Llevar su niño luego a consulta, no es que se lo va a quedar en su casa. Si al hacer eso el sangrado nasal no se detiene, pues hay que ir a emergencia, porque entonces ya el otorrino va a adoptar, otorrino o el médico que está en la emergencia, va a adoptar otro tipo de medidas para cohibir o detener ese sangrado. Que ya son medidas propias del médico, que bueno, no es el objetivo de acá. El objetivo de aquí es lo que el familiar debe hacer en la casa con el niño, cabeza hacia adelante y hacia abajo, y fíjense que eso es reiterativo con esto. Pinza digital por 10 minutos, pañitos fríos en las mejillas, sobre la nariz, o directamente agua fría sobre la cara. Ahora bien, al papá le va a preocupar, voy a llevar a mi niño a la consulta de otorrino, pero ¿qué va a pasar? ¿Va a sangrar toda la vida? ¿Qué puedo hacer para que este problema ya no exista más? Como dijimos que es una característica hereditaria, no existe un medicamento ni una conducta como tal que haga que el sangrado se detenga. Este sangrado va a evolucionar solito hasta la pubertad. Y es después de la pubertad que él va a desaparecer. Es decir, hay que aplicarle a los padres. Los padres tienen que entender que hasta los 13, 14, 15 años su niño va a sangrar. ¿Con qué frecuencia va a sangrar? Bueno, eso va a depender de cada paciente y de las situaciones que expliqué hace un rato. Del ejercicio, la exposición al frío-calor, la introducción de los dedos en la nariz, los procesos gripales, los procesos alérgicos. En esas condiciones su niño va a sangrar. No siempre, pero usted tiene que estar consciente de que puede suceder el sangrado hasta que el niño llegue a la pubertad. Después de la pubertad, dígame, doctor. ¿Por qué desaparece después de la pubertad? Esa es la fisiopatología de la enfermedad. Después de ese tiempo, la mucosa nasal, digamos que se refuerza y a partir de ahí el sangrado o desaparece o se hace muy espaciado. O sea, si antes el niño sangraba en condiciones mínimamente que representen un daño para la nariz, ahora tiene que ser algo extremo para que vuelva a sangrar. O se detiene por completo, o si lo hace, es muy raro. Pero es la fisiopatología de esta enfermedad y la respuesta es que hay un refuerzo de la mucosa nasal y bueno, entonces el vaso sanguíneo, digamos, se hace menos vulnerable a romperse ante esos daños. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Estamos en la radio hoy con ustedes, el doctor Giancarlo de la Paz, con un importantísimo tema, la epistaxia, sangrado nasal por la nariz en los niños. Bienvenido, doctor. Sí, que gracias, continuamos. Estábamos comentando el pronóstico de la enfermedad, que decíamos que es un sangrado que debe desaparecer o por lo menos aminorarse de manera considerable después de la pubertad, 13, 14, 15 años. Entonces, esta persona, después de estas edades, o no sangra más, o si lo hace es muy raro. Pero ya queda el dato de que su descendencia también pueda presentar este tipo de afección, porque dijimos que la característica fundamental de esto es que es hereditario. No significa que todos los hijos lo van a hacer, pero siempre hay que tener eso en cuenta. Doctor, entonces, como esto es un proceso hereditario y la medicina ha avanzado demasiado, entonces todavía no se ha descubierto ningún tratamiento médico que uno pueda darle a estos pacientes para eliminarlo por completo. O que suceda menos, o para tratar de que la mucosa nasal se restablezca con mayor rapidez. No, doctor. Aquí lo ideal es
conocer las causas que van a desencadenar el sangrado, las que explicábamos, y entonces prevenir, evitarlas. Porque si el niño tratamos de que no se introduzca los dedos en la nariz, tratamos los procesos alérgicos que sean más esporádicos, tratamos adecuadamente los procesos gripales o infecciosos nasosinusales, estamos diciendo que las probabilidades de sangrar van a ser menor. Pero la alteración a nivel histológico de estos vasos sanguíneos está y no la podemos quitar. Es como el niño portador de falsemia, que tristemente no le podemos dar nada para que deje de ser falsémico. Lo va a hacer toda su vida, portador, y el que es enfermo igual. Pasa aquí de esta manera. Lo único bueno es que por lo menos tenemos la garantía de que después de la pubertad o desaparecen los sangrados o van a ser más esporádicos. Entonces, no sé si vamos a responder algunas preguntas hoy al público o vamos a continuar. Sí, no, pero continúe. Si quieren hacer alguna llamada al doctor Giancarlo, están abiertas las líneas. Bien. Entonces, fuera del aire, un colega nos comentaba que qué pasa cuando hacemos pinza digital y el sangrado nasal sigue produciéndose, que qué pasa con esa sangre, que si se va para atrás, que si la tragamos. El objetivo de la pinza digital, en el niño sobre todo, es presionar directamente el vaso sanguíneo que está sangrando, porque en este tipo de sangrado se produce en la zona anterior de la fosa nasal, que se llama zona de Kieselbach. Es el punto sangrante por excelencia donde confluyen todos los vasos que irrigan la fosa nasal. Es la zona débil, es la zona que se rompe, es la zona que sangra. Entonces, cuando hacemos la digitopresión mediante la pinza digital, estamos directamente presionando el vaso. Y entonces en este caso, pues el sangrado se tiene que detener porque la sangre no va a salir. Ya si fuera un adulto, hago el paréntesis, en donde el sangrado venga del seno paranasal o producto de un trauma o por una enfermedad sistémica, recordemos que el adulto, el sangrado casi siempre es síntoma de otra enfermedad. Aquí la pinza digital no va a bastar. En este caso, la sangre, cuando hacemos la maniobra, una de dos, o llena toda la fosa nasal y luego forma un gran coágulo, que eso es lo que pasa casi siempre, o si el sangrado es muy masivo, es profuso, es intenso, pues va a empezar a salir por atrás y por la boca. El paciente la va a botar por la boca y va a deglutir una gran parte de ella. Pero bueno, ahí es donde interviene el otorrino para tomar las medidas adecuadas, ya sea desde el punto de vista de medicamentos o desde el punto de vista de maniobras físicas, como colocar taponamiento nasal. Sí, una pregunta, doctor. ¿Qué estamos? Una pregunta, saludos. ¿Qué ocurriría si en el caso de un niño, ustedes saben que a veces se le hace unas pequeñas postillas de moco, él se las saca y comienza a sangrar? ¿Funcionaría esa técnica de la pinza igual? Igual, claro, porque eso es una maniobra que aplica, como decía el doctor hace un momento, a toda herida. O sea, toda herida que está sangrando, a la que usted le hace presión, pues el sangrado debe detenerse si presionamos el vaso sanguíneo que está sangrando. Claro, si la herida es una herida pequeña, pues si la herida es una herida grande, va a seguir sangrando. No, claro, si hablamos ahí de es cuando los padres tienen que acudir a la emergencia más cercana y posteriormente este niño ser llevado a un otorrino, que es el que va a aplicar el tratamiento adecuado y oportuno a este niño. Sí, claro, y ojo, estas medidas que estamos diciendo es para que el padre o la madre conozca el manejo inicial, pero aún el sangrado se haya detenido, debe ir a la consulta. O sea, ya no va directamente a la emergencia en ese momento porque el sangrado paró, pero sí a la consulta. Si el sangrado no se detiene, pues entonces va a la emergencia. O sea, este es el algoritmo para decir qué hago con mi niño mientras lo tengo en la casa. Pinza digital, cabeza hacia abajo, sangró, paró el sangrado, perfecto. Consulta externo otorrino. No se detuvo el sangrado, emergencia. Pero en ningún momento hay que quedarse en la casa porque todo sangrado nasal, aunque cumpla todas las características, la mamá sangraba, el sangrado se produce durante el ejercicio, es leve, se detiene solo, aunque cumpla todas esas características, toda epístasis debe ser estudiada porque hay que descartar trastornos de base severos que puedan producir también sangrado nasal. Entiéndase, enfermedades de la coagulación, enfermedades del hígado, enfermedades del tiroides. Siempre se le indica a estos pacientes imágenes de senos paranasales para descartar sinusitis, tumores nasales. Exacto. Es decir, que no nos quedamos simplemente con la clínica, siempre le indicamos los estudios complementarios, que yo siempre le digo a los padres,
La idea de estos estudios es que todo venga normal, que todo venga negativo. Y entonces ya ahí apoyamos el diagnóstico de que lo que su niño o niña tiene es una epístasis enfermedad. Sí, eso, recordarle a los padres que existen muchas enfermedades. Por ejemplo, hay un tumor frecuente en niños, no recuerdo el nombre ahora, que provoca epistasis. Sí. Y principalmente en la adolescencia y preadolescencia, que es importante que lleven a sus niños a la emergencia o a la consulta después que sangren, porque le pueden detectar una enfermedad o un tumor a tiempo a su niño. Entonces, nunca quedarse en la casa, esperar, o porque ahorita hizo un comentario aquí un colega que le hicieron algo en la casa, mejoró, él nunca mejoró y no fue. No hagan esto, siempre es importante ir. Gracias a Dios que la causa de él fue un trauma. Y paró y se reparó esa mucosa, pero cuando no es un trauma, una causa que desconocida en este caso, lo ideal es que el paciente o la madre lleve al niño a la consulta, ya sea a su pediatra o a un otorrino que lo tenemos aquí en Barahona. Correcto. Aclaro, doctor, eso que usted menciona, que es un tema muy importante que puede ser un punto para un próximo programa. Tumor sangrante de la adolescencia. Ese es el angiofibroma juvenil, que es un tipo de tumor que aparece en la fosa nasal, seno paranasal, pero casi siempre en la nasofaringe, por eso se llama angiofibroma. Es un tumor vascular que sangra muchísimo. O sea, esto no es una epístasis que para de una vez. El angiofibroma juvenil o tumor sangrante del adolescente es un tumor benigno, o sea, histológicamente benigno, no es un cáncer, pero que es un tumor netamente vascular y que sangra por cualquier cosa. Y los sangrados son intensos, severos, de reponer volumen hemático directamente, o sea, pasar sangre al paciente, ingreso instantáneo a quirófano de una vez. O sea, es una verdadera emergencia en otorrinolaringología, un angiofibroma juvenil que empiece a sangrar. Que en este caso el sangrado ya viene directamente desde el tumor, del tumor que es benigno y que está ubicado en la nasofaringe. Pero sí, eso es un tumor que siempre es importante descartar, por eso siempre hacemos estudios de imágenes. ¿Cómo cuáles, doctor? ¿Se puede? Podemos empezar con la simple radiografía de senos paranasales y de Cavum, aunque casi siempre yo me decanto de entrada por la tomografía, que es el estudio, digamos, de oro para el diagnóstico de estas enfermedades, porque no todo sale en las radiografías. Entonces a veces es una pérdida de tiempo y o recursos para el paciente, que al final vamos a tener que, como quiera hacer la tomografía, iniciamos de entrada con la tomografía. Esto es para evaluar nariz, senos paranasales y nasofaringe. Ya si, digamos, se detecta alguna alteración a ese nivel, bueno, se harían estudios específicos según lo que veamos. Resonancias magnéticas, angioresonancia o angiotat. Pero de entrada, una tomografía. Ok. ¿Y cuáles estudios, cuáles análisis de sangre podemos mandar a hacer, por ejemplo, los médicos? Este es un programa que lo escuchan muchas personas, lo escuchan médicos. Me imagino que hay muchos médicos ahora preguntándose qué puedo mandar a hacer para después referirlo al otorrino. Sí. Que llegue ya un poco preparado el niño. O sea, todo caso de sangrado nasal debe hacerse en los perfiles orientados a buscar causas sistémicas de sangrado nasal. Coagulograma mínimo y completo, o sea, pruebas de coagulación. Pruebas hepáticas, puesto que en el hígado es donde se sintetizan los factores de la coagulación, y si hay un problema de hígado, no hay factores, no hay coagulación. Pruebas de riñón, porque los problemas renales, sobre todo con aumento de urea creatinina, también pueden producir sangrado nasal. No es típico en niños, pero hay que estudiarlo. Pruebas de tiroides, siempre hay que investigar o pesquisar el tiroides, puesto que el hiper e hipotiroidismo también son causa de sangrado nasal dentro de su gran amplio abanico de síntomas que tiene. Y por supuesto, las pruebas alérgicas. O sea, todos estos niños siempre hay que mandar pruebas alérgicas en sangre, que son las que disponemos aquí en nuestro medio. No disponemos de la cutánea todavía, pero con las pruebas alérgicas en sangre es más que suficiente para ver si también tenemos que controlar o no ese componente. Por lo demás, las pruebas básicas hematológicas nunca están de más, porque siempre se hace un chequeo completo de este paciente, que reitero, lo ideal es que todo eso venga normal. Y entonces nos quedaríamos con el diagnóstico de que es una epístasis de enfermedad hereditaria, y la anamnesis nos corroboraría el mismo, donde va a aparecer un familiar que sangraba durante la niñez.
O sea, que sería lo ideal que todo salga negativo, que Eso tu es lo que niño esté esperamos. bien y que sea genético, que Claro. sea de origen genético. Porque estamos esperando que en la adolescencia ya va a desaparecer o va a disminuir Exactamente. en frecuencia el sangrado. Exactamente. Que es el consuelo y la felicidad de los padres cuando le decimos que es benigno y que después de la adolescencia va a desaparecer. Claro, sabiendo siempre estas medidas, porque hasta que llegue esa edad, el niño va a seguir sangrando. ¿Con qué frecuencia? Va a depender de las cositas que enumeramos anteriormente. Doctor, si después que yo mando a hacer, por ejemplo, me llega a mi consulta un paciente con sangrado nasal, me sale todo negativo, y llega me reporta una sinusitis, o sea, que lo único positivo que diagnostico, ¿qué hacer en este caso? Bueno, a mí me gusta que cada especialista trate lo que le toca. Sí. En este caso, usted lo remite a otorrino para tratar dicha sinusitis, que no significa que toda la sinusitis produce sangrado nasal. Sí. Si bien en medicina somos unicistas, es decir, tratamos de atribuirle a una sola enfermedad los síntomas que pueda presentar el paciente, puede darse las dos cosas, o sea, tener todas las características de una epistasis de enfermedad hereditaria y tener una sinusitis que esté haciendo que sangre con más frecuencia. Se trata la sinusitis por el especialista y ya luego entonces nos quedaremos con el tema de la epistasis de enfermedad, tratarla según vayan apareciendo los episodios. Pero la respuesta concreta es enviarlo al especialista, doctor. Aunque esté facultado para tratarlo, estas cositas, digamos, así puntuales, es bueno que el especialista sea que le dé su manejo, porque la sinusitis, que es un tema también, un mundo de información, tiene un manejo muy peculiar y muy prolongado. O sea, la sinusitis de verdad, el tratamiento es prolongado con estudios evolutivos. No es como que te vi en la consulta, te traté y se te quitó la sinusitis. Y aprovecho para aclarar, porque aquí en este medio se abusa de las tomografías, de la resonancia, de la radiografía, y todo el mundo tiene sinusitis. E incluso muchas veces se jactan las personas de decir que tienen sinusitis sin tenerla, porque cualquier resfriado, cualquier gripe, cualquier alergia, produce daños en la mucosa que técnicamente son una sinusitis en definición, pero clínicamente no lo son. Y es ahí donde el otorrino entra para aclarar las dudas. Una pregunta, doctor, ya sé que están terminando. Saludos, Jonás Guevara por aquí. Usted decía ahorita que luego de la adolescencia el sangrado para, ¿no? Cuando es algo ya congénito, ¿no? Que se nace con él. ¿Qué elementos pudieran volver a hacer que eso regrese? Dígase, porque me llega a la mente el uso de las drogas, ese tipo de cosas. ¿Qué elementos pudieran revivir en un adulto de 30 años que eso regrese? Bueno, a ver, lo primero es que no siempre se detiene por completo. O sea, en algunas ocasiones desaparece y en otras se hace más espaciado, más esporádico y menos intenso. Y en este caso, esos elementos no harían que la epistasis de enfermedad de origen hereditario, digamos, regrese. En este caso serían causas netamente de epistasis sintomática. Allá serían por ellas mismas causas de sangrado. Por ejemplo, el consumo de drogas, sobre todo la inhalatoria, entiéndase cocaína, es causa de sangrado nasal, pero ya no es una epistasis hereditaria enfermedad, es una epistasis sintomática propiamente dicha. Un trauma tampoco haría que la epistasis hereditaria, que ya digamos disminuyó el componente de la habilidad o daño de la mucosa, sino que simplemente sería la causa propiamente dicha del sangrado nasal. O sea, que no funcionaría así. Serían causas que por sí mismas producirían un sangrado nasal en un paciente que en su niñez además sangró. Ok. Bueno, pues nos está diciendo que nos ya vamos. nos está diciendo Control que terminamos. Interesante tema. Muchas gracias por escucharnos, estimado público. Al doctor Giancarlo de la Paz, muchas gracias por tanta información importante para los padres. Ya saben qué hacer cuando sus niños tienen algún sangrado nasal. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias a ustedes. Nos veríamos entonces el miércoles último de mes de mayo y podríamos continuar con este tema, pero en adultos, porque la cosa se extiende. En adultos es mucho más interesante, sí. Y las causas son muchísimas más que en niños. Así es.